Hola, mi nombre es Juan Suárez y esto es Lecciones de CEOs. Analizo la vida de cada uno de los líderes que han transformado el mundo. Vamos a ver su historia, sus fracasos, sus principios, para que tú y yo podamos aprender de ellos y aplicarlo a nuestra propia vida. Hoy vamos a profundizar en la mente del deportista más icónico para muchos de todos los tiempos, Michael Jordan. No vamos a hablar solo de su talento atlético, sino de su mentalidad, la psicología, los principios que lo impulsaron a ser el deportista, o más bien, ese ícono que todos reconocemos a pesar de que muchos de nosotros no lo hayamos visto jugar. Entonces, arranquemos. Es junio de 1996, la pantalla del televisor brilla mientras Michael Jordan, con un rostro bañado de lágrimas, sostiene el trofeo de la NBA. Acaba de ganar su cuarto campeonato, pero este es diferente. Lo hizo el Día del Padre. Y justo este momento, el clímax, tras su regreso y la trágica muerte de su padre, simboliza el triunfo de la resiliencia sobre la adversidad. Jordan no solo había ganado, había liderado a los Bulls de Chicago a un récord histórico hasta ese momento, 72 victorias. Un retorno triunfal que cimentó su estatus. Había pasado de ser un fenómeno aislado, un jugador muy bueno, pero que no podía ganar, a ser el campeón definitivo. Y vuelvo y digo, para muchos considerado el mejor deportista de todos los tiempos. Pero este momento épico no solo fue el principio, no fue el principio de la historia de Jordan, fue la culminación de una mentalidad forjada en la competencia, en la derrota y la obsesión inagotable por la excelencia. Ahora bien, para entender a Michael Jordan tenemos que irnos a los momentos más oscuros de su carrera. En 1978, el joven Michael, tenía muy pocos años, tuvo su primer revés. Y es que para comprender a Michael Jordan tenemos que irnos a los principios, donde nació en Brooklyn y fue criado en Wilmington, Carolina del Norte. Y aquí vamos a empezar a entender que su historia no siempre fue una narrativa lineal de éxito, que nosotros siempre creemos esto, ¿no? Nos ponemos un objetivo o creemos que podemos llegar a un objetivo y lo primero que pensamos es cómo nos vemos logrando ese objetivo. Y a pesar de que ya en otros aspectos de nuestra vida nos ha demostrado el proceso que no es lineal, que no es una carretera de línea recta, igual lo seguimos haciendo. Y Michael Jordan no fue la excepción. Él también en su viaje estuvo marcado por el rechazo, por la frustración, pero también por algo muy valioso, por la transformación. Entonces, Jordan era un niño hiperactivo, competitivo, y su padre le inculcó una fuerte ética de trabajo. Pero la verdadera semilla de su naturaleza competitiva estuvo con su hermano mayor Larry. Esta rivalidad fraternal siempre fue el impulso principal, o por lo menos en esos primeros años de su vida, para llegar a cosas increíbles que después se transformarían en Juegos Olímpicos, en campeonatos de la NBA e incluso jugar béisbol. Y justamente su carrera deportística empezó así, con una contradicción contra un muro. Y es que en 1978 no fue elegido en el equipo principal de su colegio. El entrenador había considerado que en ese momento era demasiado bajito en estatura y lo puso a jugar en un equipo B, o si se quiere, un equipo inferior. A partir de ahí, Michael, a pesar de tener un gran talento, pues lloró, se frustró muchísimo, pero a partir de ahí
fue que decidió que amaba los retos, iba a demostrar que a pesar de eso se iba a exigir como nadie, y que ese día iba a ser el inicio de su ascenso, de su carrera deportiva. A partir de ahí, de ese momento, empezamos a ver el rasgo de la determinación de Michael Jordan. Una determinación imparable, donde empezó a entrenar sin descanso. Y naturalmente a partir de ahí pues pudo crecer mucho más y ser el deportista o si se quiere como tener las características adecuadas por lo menos para empezar a jugar con la NBA. Pero quisiera que nos detuviéramos ahí en eso, y es que normalmente a veces uno se queda con esa perspectiva que tienen las demás personas sobre nosotros o un entrenador, y si nos damos cuenta, muchas personas que han llegado a sus metas al principio obtienen un no o muchos no. Y vuelvo y digo, Jordan no fue la excepción, pero sí creo que a partir de ese rechazo es que Jordan crece e intensifica su ética de trabajo y naturalmente la determinación que tiene. Muy muy clave esto, porque si lo vemos en unos años después, eso lo vemos muy muy claro en este documental de Netflix del último baile. Vemos también el cómo con esa determinación se lo contagia a sus compañeros, y eso es clave, porque al final él no estaba compitiendo solo, él sabía que era un deporte de equipo, y en la medida que él podía transmitir esa determinación es que realmente iba a llegar a objetivos. Entonces seguimos en la historia de él con esa determinación, con esa ética de trabajo. Pasó a la Universidad de Carolina del Norte, y a partir de ahí fue que empezó a mostrarse muchísimo más su talento, estaba más refinado y se enfocaba muchísimo en la disciplina y en los fundamentos. Y esto es algo que si se quiere, o por lo menos yo me incluyo ahí, a veces uno busca los trucos, los tips, los consejos. Busca correr antes de caminar, o correr antes siquiera de gatear. Y justamente ahí es algo que marcó la diferencia en jugadores como Michael Jordan, como Kobe Bryant, que Kobe Bryant al final le terminó como copiando o por lo menos emulando este principio a Michael Jordan, y es ir a los fundamentos. Acuerdo mucho que cuando jugaba tenis, al principio nos ponían, en vez de ponernos a jugar los puntos, nos ponían a hacer un montón de ejercicios. Y dice, no entiendo por qué no estamos jugando tenis. Y ahí es donde uno toma los fundamentos para después hacer algo un poco más complejo. Si lo vemos incluso en una película, retratado en una película, lo vemos también en Karate Kid. Yo me vi la última donde sale Jackie Chan y el hijo de Will Smith, donde lo ponía a tirar su chaqueta y luego recogerla y ponerla en el perchero. Y así lo puso mucho tiempo, hasta que pues el hijo de Will Smith, se me olvida en este momento el nombre, creo que es Jaden Smith, se aburre y le dice como, bueno ya, o sea, yo no estamos practicando karate ni nada. Y ahí es donde Jackie Chan le muestra que a partir de esos movimientos tan básicos, tan fuera de contexto, es que tomó los fundamentales. Entonces creo que eso también es algo clave que nosotros nos debemos llevar siempre para cualquier actividad que hagamos, y es cómo nosotros podemos buscar los fundamentales, cuáles son esos principios que nos van a permitir tener la base para después sí llegar a hacer cosas extraordinarias. En su paso por la Universidad de Carolina, Michael Jordan ya empezó a mostrar su talento, y ahí es cuando los reclutadores de cada equipo profesional de la NBA empiezan a revisar si tienen lo que se necesita para ser profesionales. Y naturalmente Michael Jordan lo demostró en el 82, cuando protagonizó uno de los momentos más importantes del baloncesto universitario de Norteamérica o de Estados Unidos, y es que en la final del torneo que ellos tienen, que se llama la NCAA,
y esto es una liga, literalmente, pero de universidades, Michael Jordan anotó la sexta ganadora contra Georgetown, contra la Universidad de Georgetown, en los últimos segundos, así cual película. Y a partir de ahí fue que empezó a mostrar también su habilidad para rendir bajo presión, para tener esa reputación de ser un jugador decisivo. A partir de ahí es que Michael Jordan se une a los Chicago Bulls, convirtiéndose naturalmente pues como en el jugador rookie del año, en el novato del año, participando en su primer juego de todas las estrellas, teniendo un gran promedio de puntos por partido. Empezó a despegar la estrella que era Michael Jordan, pero tenía un problema, y es que en el del 87 al 90 siempre los Bulls perdían contra otro equipo, que eran los Pistons de Detroit. Y ahí era donde le decían que Michael Jordan era un gran jugador, pero no era un campeón, porque no era capaz de llevar a su equipo, de motivarlo, o él mismo echarse todo el equipo a la espalda para ganarle a su equipo, para ganarle a su rival en las finales. Entonces eso era supremamente importante, porque bien, sí, él ganaba el jugador más importante de la temporada, el mejor defensor, todo esto, pero siempre se veía opacado porque su temporada terminaba cuando se enfrentaban a los Pistons de Detroit, a partir de los Jordan Rules o las reglas de Jordan, que era una estrategia de los Pistons que sabían que Michael Jordan era muy bueno, entonces le hacían doble o hasta triple marca. 3 personas lo marcaban cuando tocaba el balón. Entonces, pues naturalmente, pues esto hacía que Michael no se pudiera concentrar. Y fue a partir de ahí, de esa tercera vez, que pudo demostrar que Jordan, o él mismo, pudo demostrarle al mundo que Michael Jordan, más bien, podía hacer cosas grandes. Todo esto a partir de la incorporación de un técnico, si se quiere, muy importante, no solo en la historia de los Bulls de Michael Jordan, sino de la historia de la NBA, como es Phil Jackson. Phil Jackson también entrenó a Kobe Bryant. Puedes ver el episodio de Kobe Bryant también, donde empezó a implementar una figura, si se quiere, táctica, que estaba enfocada en que 3 personas hicieran un triángulo ofensivo. Justamente cuando empezaron a tener esta nueva figura táctica, los Bulls, liderados por Michael Jordan, pudieron derrotar a los Detroit Pistons y al final le ganaron a los Lakers de Magic Johnson su primer torneo con 61 victorias. Y bueno, las estadísticas las puedes ver en internet. Digamos que eso no, si bien es muy importante, vuelvo y digo, lo puedes encontrar en cualquier momento en internet, pero aquí es donde nosotros vemos que si bien es un deporte de equipo, o el tenis es un deporte de una sola persona, o en doble si se quiere, al final nada en la vida nosotros lo vamos a conseguir solos. Siempre necesitamos rodearnos de personas correctas, y esto es justamente otra lección que nosotros tenemos que tener en nuestra cabeza muy presente. Las personas que nos rodean son claves. Suena muy cliché, pero al final termina siendo cierto. Michael Jordan no hubiera podido ser lo que es hoy si no hubiera estado con un técnico como Phil Jackson, o con un gran jugador como Scottie Pippen o Horace Grant. Ahí es donde tenían esa unidad cohesiva, donde se entendían, donde realmente cada uno conocía el rol que cubría. Y ahí sí, como o han contado en alguna anécdota, cuando John F. Kennedy fue a la NASA y le preguntó a una persona que hacía el aseo qué era lo que hacía, y esta persona respondió: yo estoy ayudando a llevar al primer hombre a la luna. No simplemente limpiando, sino ya tenía esa misión clara. Y esto es una visión clara de lo que pasó con los Lakers, con los Bulls, perdón. Ahora bien, empezó a ganar,
Pero justo en la cima, a Michael Jordan, la vida, si se quiere, le recordó que todos somos humanos. Y es que su papá fue asesinado. James Jordan fue asesinado en julio del 93. Ya vamos a cumplir 32 años de esto, ¿no? Y esto hizo que Michael Jordan estuviera en profundo dolor, en shock y emocionalmente cansado. Y fue a partir de ahí que Jordan anunció su retiro del básquetbol en octubre del 93. Y aquí viene algo que yo todavía, digamos que me parece raro que haya hecho un deportista. Y voy a confesar que esto solo lo vi por primera vez con la película de los Looney Tunes donde sale Michael Jordan, donde Michael Jordan terminaba jugando béisbol. Yo no terminaba de entender esto. Y es que en 1994 Michael Jordan sorprendió a todo el mundo firmando con los Chicago White Sox para jugar béisbol. Y esto lo hizo para honrar a su papá, porque su papá siempre había creído y también había soñado que Michael Jordan jugara en las grandes ligas, jugando béisbol. ¿Por qué? Porque el papá, James, creía que él tenía mucho más talento para jugar béisbol que básquetbol. Entonces hizo esto para honrar a su papá. Entonces aquí también vemos una forma, si se quiere, de homenaje a su papá, pero también lo importante, lo valioso que son las emociones, no solo en la vida de un deportista, en la vida de tú y yo, en nuestra vida. Porque las emociones, la mayoría de las veces, si no puedo decir el 90 o el 100% de las veces, dictan nuestras decisiones. Solo que al final nosotros terminamos justificándolas con alguna razón, con alguna lógica. Pero es que por detrás siempre va a haber algo. O estamos huyendo de algo, del dolor, o estamos buscando el placer. Esto al final es un poquito de mercadeo, pero lo que quisiera ilustrar, vuelvo y digo, es cómo las emociones son supremamente importantes. Entonces, a partir de ahí, Michael Jordan, pues nada, evidentemente no sabía nada de béisbol, no tenía esa dominación al principio, pero sí que es cierto, con algo único que ningún deportista lo va a tener, quizás diría yo Rafa Nadal, pero hasta cuando Rafa Nadal haga bien su biografía podremos compararlo, pero no hay nada tan grande que Jordan tenga como su ética de trabajo implacable, impecable también, dedicando horas y horas a aprender el juego. Fue a partir de ahí que pudo empezar a mejorar. Pero la verdadera razón de por qué Michael Jordan empezó a jugar béisbol fue para procesar su duelo y recuperar su pasión. No solo por el básquetbol, sino para entender realmente quién era él. Justamente en el 95, el 18 de marzo del 95, Jordan anunció su regreso a la NBA con algo muy legendario. Y es que le mandó un fax a la prensa diciéndole estoy de vuelta. I'm back. Con el dorsal 45 porque ya habían retirado su dorsal 23, pues porque ya había hecho historia, entonces los Bulls habían retirado ese número, entonces empezó a jugar con el número 45. Ahí empezó a jugar bien, pero en los playoffs los Bulls perdieron con los Orlando Magic. Recordemos que la NBA funciona más bien con dos tipos de conferencias o dos liguillas, donde los del este juegan con los del este y ahí determinan un campeón. Lo mismo los del oeste u occidente, y se enfrentan en la gran final los dos campeones. Entonces, en esa conferencia del este, los Bulls perdieron con los Orlando Magic y ahí
todo el mundo le botaba hate, decían que Michael Jordan no era el mismo, estaba muy lento, que pues, para qué había vuelto, que no había necesidad de volver. Y Tim Grover, el entrenador, recuerda que una vez perdieron, Michael Jordan se quedó hasta las 3 de la mañana entrenando, quitando ese ruido. Aquí voy a citar un poco la película La Fórmula 1, si se quiere, y es que esto es un spoiler, o bueno, no es un spoiler muy grande, ¿no? Y es que pues Brad Pitt, que interpreta pues, a este piloto experimentado, le dice al rookie, al novato, le dice, vea, las redes sociales, la prensa, todo es simplemente ruido. Lo que usted necesita es ir, quitar ese ruido y enfocarse en usted quién es. Y eso fue justamente lo que hizo Michael Jordan. Empezó a entrenar de manera excesiva. Y ojo con esto, le dijo a los jugadores de Orlando, disfruten de esta victoria porque no volverá a ocurrir. A partir de ahí, con refuerzos como Dennis Rodman, los Bulls, en la temporada 95-96, empezaron a ganar todo y tuvieron el récord más importante de la historia hasta ese momento de 72 victorias y solo 10 pérdidas, o sí, solo perdieron 10 veces en toda la temporada. Y ahí fue pues el inicio de este episodio donde Jordan estaba llorando. Jordan ganó el MVP, o el mejor jugador de toda la temporada, el mejor jugador de las finales, y ganó su cuarto anillo o su cuarto campeonato en toda su carrera. Clave eso, quitarnos el ruido. Ya hoy en las redes sociales, vuelvo y digo, y me incluyo ahí, uno se compara muchísimo, pero en la medida que uno identifica que eso es ruido, que uno debería centrarse en sí mismo y que entender que la verdadera riqueza incluso no se muestra. Y cuando me refiero a riqueza no me refiero solo a dinero, sino la riqueza 360 de la que habla Javier Morón. Si no lo siguen, por favor síganlo en las redes sociales. Gran amigo, una persona que yo considero mi mentora, o sí, un mentor. Habla sobre este término de riqueza 360. Y justamente eso, pues creo que fue lo que enmarcó también Michael, ¿no? Empezando a eliminar el ruido y a enfocarse en solo una cosa. Al final, Jordan se terminó retirando en la temporada 97-98. Ya había perdido también la pasión, si se quiere, cuando Phil Jackson pues, se fue del equipo y más jugadores claves de esos Bulls invencibles. Y ya con esta historia, si se quiere, de números, que vuelvo y digo, pues las puedes encontrar por internet. Lo que me interesa de este tipo de episodios es que tú empieces a visualizar qué había detrás de todos estos números, qué hay detrás de esa mentalidad. Por eso, vamos a hablar de 5 principios fundamentales de Michael Jordan. Y es que el número 1 es la competencia feroz y la obsesión por la victoria. Vuelvo y digo, es algo único que caracteriza a Michael, y es que no era solo un rasgo, sino también algo que él tenía innato. Él no toleraba la derrota, y este principio integra su necesidad de ganar a cualquier costo y su liderazgo implacable. Para Jordan la única opción era ganar, y está dispuesto a sacrificar su cuerpo, su imagen, su comodidad para ganar. Ya lo dije al principio del episodio, donde su rivalidad más importante fue con su hermano mayor, pero justamente fue a partir de ahí, o por lo menos un eslabón, que activó esa competitividad en Michael. Y lo segundo es que al entrenador Tex Winter siempre le dijo, no se trata de, o no hay un yo en el equipo, pero para poder ganar sí se necesita que un yo, es decir, se necesita que cada persona aporte quién es su talento. Entonces, al final este mindset, si lo exploramos más, hacemos zoom, esa incapacidad de no aceptar la derrota hacía que Jordan viera cada actividad como una oportunidad para competir ferozmente
y llevarse al límite. Entonces, esto no solo hacía que él creciera, sino también su equipo, sus compañeros. Y esto fue un rasgo que Kobe Bryant después le copió o le heredó, si se quiere, a Michael. Porque Kobe era lo mismo, pero en esa intensidad de querer ganar, termina siendo contraproducente. Porque nadie, en su sano juicio, en sus 5 sentidos, coopera con un proyecto cuando a uno lo tratan mal. Y eso fue algo que se dio cuenta Michael. Empezó a entender a cada persona y empezó a motivarla, naturalmente desde diferentes puntos, para que elevaran su nivel y pudieran ganar todos. Entonces se trata de que Michael estaba obsesionado por ganar, se fijaba en el resultado claramente, en el proceso también, pero con estas dos cosas, él no quería simplemente ganar, quería dominar. Y si nos damos cuenta detalladamente, es lo mismo, el mismo pensamiento de Tiger Woods. No se trata de ganar, no, se trata de dominar, de estar orientado a esa victoria final, con una disposición de siempre empujar los límites, de aceptar los riesgos. Y creo que por eso se vuelve una figura tan importante no solo para el básquetbol norteamericano, sino para el mundo. Y es que al final los deportistas, en este caso Michael Jordan, nos recuerdan que todos podemos empujar un poco más. Y eso es justamente ese principio que quería compartir contigo, que es bastante clave. Número 2, la determinación forjada en el rechazo y la adversidad como combustible. Ya hemos hablado de Tiger Woods, no hemos hablado de Lewis Hamilton, pero muy parecido a nivel de rechazo. Y Jordan no fue la excepción, superó la adversidad, como ya lo mencionamos en el colegio cuando lo sacaron del equipo por no ser tan alto, sino que a partir de ahí utilizó eso como fuente de energía. Muchos de nosotros nos rendimos cuando nos rechazan y es justamente este principio que tenemos que tener claro, que esto nos sirva como gasolina. No sé qué tan bueno sea, pero por lo menos a Michael le sirvió bastante para poder llegar a cumplir nuestros sueños, o por lo menos tener ese empujón inicial. Lo que sí puedo decirte, que sí creo que sea bueno, es ser resiliente. Y esa habilidad de transformar cualquier situación en un impulso para llegar a sus metas. Justamente eso, a partir de eso, es que podemos ver a los grandes jugadores y a las leyendas. Y no solo me refiero al deporte, sino en general. Recordemos que, como lo dice Pablo Sánchez, y Pablo Sánchez es un mentor grande para mí también, que de hecho puedes encontrar un episodio del podcast donde lo entrevisté, donde habla sobre el juego del dinero. Pero lo que dice es que toda nuestra vida son juegos, que nosotros definimos qué jugamos y qué no jugamos. Y es que a partir de ahí es que entendemos que la resiliencia se trata de eso, de transformar cualquier situación en cualquier juego que nosotros estemos jugando. Y es justamente a partir de ahí que podemos reestructurar cognitivamente nuestra mente y llevarla a una energía positiva y productiva. Número 3, la obsesión implacable y el dominio por los fundamentos. Ya te hablé claramente de los fundamentos, donde te conté una analogía con la película de Karate Kid, si se quiere, o cuando yo empecé a jugar tenis. Pero de eso se trata. Se trata de tener un dominio fundamental por los fundamentos. Y es a partir de ahí que su ética de trabajo se vuelve clave. Porque si ya dominas, si te vuelves obsesivo por los fundamentales, ya puedes empezar a hacer cosas más complejas y no tendrás límites. Porque si ya dominas los fundamentales, puedes empezar a superar cualquier límite. Al final, Tim Grover, también su entrenador, explicaba que Jordan trabajaba sin parar física y mentalmente.
para evitar tener demasiado tiempo para pensar en lo que había tenido que soportar y sacrificar, que como ya lo vimos también en el episodio de Tony Nadal, el entrenador de Rafa Nadal, no se trata de sacrificar, porque sacrificar pues dice como, según él, es como estamos perdiendo algo. Al final se trata de tomar una decisión por lo que uno quiere, y es justamente eso lo que en este caso Michael Jordan, esa decisión que había tomado de ser el mejor de la historia, no sé si la tomó per se, pero sí quería ganar. Entonces, clave eso, en la medida que mantenemos o queremos llegar a ese objetivo, no hay equilibrio que valga, simplemente obsesión y un dominio por los fundamentos para saber que no hay limitaciones. Porque hay algo súper clave que Michael Jordan colocó en su discurso de cuando lo aceptaron en el Salón de la Fama de Básquetbol. Decía que lo único que realmente es una ilusión es el miedo a perder, y nuestros propios límites. Para él esas dos cosas son una ilusión. Y eso a mí pues me rompe la cabeza, porque pues claro, nosotros, o por lo menos yo, pues también siento miedo, o también me autopongo el límites. Y para él, para un campeón, él dice que es simplemente una simple ilusión. Clave eso, clave eso. Vamos al principio número 4, fortaleza mental y el zen del presente. Y yo creo que esto también es clave en un jugador o en una persona que es superlativa, sobresaliente, y esa capacidad de estar en el presente. Una lección muy clara de Kobe Bryant, y creo que muy relacionada también con Michael Jordan, es que lo que decía Kobe Bryant se decía a sí mismo en sus momentos claves, donde era último minuto, último tiro libre y él tenía que lanzar, era como: yo he entrenado para este momento, he hecho 15.000 tiros, de eso se trata, es otro tiro más. Y lo mismo pasó acá. Michael, en las finales del 97, estaba muy enfermo, tenía una gripa brava, pero anotó 38 puntos y a partir de ahí demostró su fortaleza mental, y que en general decía como que la fortaleza mental puede superar la habilidad física. Al final decía como: ¿por qué pensaría en fallar algún tiro que aún no he lanzado? Entonces uno en esos momentos claves, y vuelvo y digo, yo lo retrato cuando jugaba tenis, estaba frente a un punto importante, iba a sacar o iba a recibir el punto, y yo mientras estaba ahí estaba pensando como: ¿y qué pasa si pierdo? ¿Y qué pasa si gano? Ya me estoy viendo levantando el trofeo o X, Y, Z, y no estaba viendo el presente, y ahí era donde uno perdía, porque uno tenía control total sobre sus emociones y no tenía sobre todo la claridad mental para estar en el presente. En la medida que uno está presente, va a poder performar muchísimo mejor. Entonces, clave eso, empezar a gestionar nuestras emociones, nuestros nervios, nuestras ansiedades con el presente, estar en el presente. En la medida que tenemos una técnica, bien sea respirar o ser más consciente, qué sé yo, contando los dedos de las manos o contando puntos a lo lejos, en la medida que estamos presentes, ahí es que vamos a poder realmente tener un rendimiento óptimo bajo presión. Y finalmente, el poder de la marca y la visión estratégica. No nos podemos olvidar que Michael Jordan, con sus Air Jordan y con su marca Jordan, es algo que cambió el deporte para siempre. Antes de que Michael Jordan firmara con Nike en el 84, con su línea Air Jordan, nunca ningún deportista recibía comisiones
por la venta de algo asociado con su nombre. Nunca, nadie. A partir de ahí fue que Jordan revolucionó todo, revolucionó el deporte. Entonces no se trata de solo ver el juego ya, sino tener una visión estratégica más allá del juego. Jordan decidió hacer un cambio sabiendo quién era él y cómo podía impactar a nivel financiero un deporte y a nivel cultural un país y el mundo. Entonces es clave eso también, poder empezar a ver más allá de lo que nosotros hacemos en el día a día. Y esa fue la historia de Michael Jordan. Michael creo que es uno de los deportistas más icónicos, vuelvo y digo. Yo nunca lo vi jugar, pero sí que es cierto que ha marcado una generación completa. Entró en el Salón de la Fama del básquetbol y ha hecho cosas increíbles, vuelvo y digo. Que su marca Air Jordan siga distribuyendo y comercializando productos solo hace que su leyenda se vuelva más y cada vez más grande. Que su número 23 sea algo que nunca o que sea difícil de replicar. Michael Jordan también nos enseñó la importancia de alejar el ruido, de centrarnos en lo importante, pero también ver la adversidad como una oportunidad para seguir creciendo y no rendirse. Tener una ética de trabajo única, porque eso es lo único o el vehículo que no, más bien que nos va a llevar hacia dónde queremos ir. Entonces nada, espero que esta historia te haya gustado tanto como a mí. Si crees que le puede servir a alguien más, por favor envíasela, compártesela. Y no olvides calificarnos con 5 estrellas si crees que este episodio o que este podcast en general realmente te aporta valor. En la medida que hagas eso, podremos seguir produciendo más episodios. Podremos llegar a más personas para que tengan este mensaje de tener las herramientas adecuadas para convertirse en el mejor CEO de su vida. Nos vemos en un próximo episodio y te mando un gran abrazo.